Perfecto, pues vamos a lo que es la semana. Arrancamos la semana con un trade en el euro y voy a explicar más o menos el contexto, así un poco por encima. El objetivo como tal era llegar a este FVG semanal que vemos aquí, que el precio no lo llegó a tomar la semana pasada, ¿vale? Por lo tanto, vamos a bajar a temporalidades más bajas. En diario el target era el PDL. En H1 vamos a ver cómo iba respetando estas zonas que son diarias. Esta es una zona diaria, llega, la respeta. Genera otra zona diaria porque rompe con cuerpo esta zona de aquí. Y genera otra zona diaria, respeta, genera un MSU en H1 con IFVG. Por tanto, en esta zona de H1, con el ARH, con el AR de liquidez previa, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vender. Perfecto, ¿qué hicimos? Además, ya tenemos comprobado en el backtest que a esta hora suele darse bien los setups. ¿Qué pasa? Por la mañana nos fuimos en visto aquí tras el sweep más IFVG del ARL. Vale, ¿qué pasa? Que el primer toque muchas veces suele ser liquidez. Por tanto, ya nos temíamos lo que podía pasar, que además aquí teníamos unas zonas ineficientes a un puerto mar, ya nos veíamos qué podía pasar. El TP estaba aquí, estaba por aquí, ya que esto era un PL de H1, si lo vemos, no, no era un PL de H1, pero era una zona, claro, era la zona donde queríamos entrar en compras por el IFVG. Vale, el setup como tal es zona de oferta de H1 con IFVG por encima de la RH y te genera un IFVG en M5. Perfecto. Vemos aquí, el precio nos deja liquidez previa, activa, reacciona bien, pero se va para arriba sin dejarnos ninguna oportunidad. ¿Qué pasa? Va para arriba, rellena esas zonas ineficientes y se da todo el recorrido. Pero bueno, no pasa nada y hay que seguir avanzando. Genial, el siguiente trade fue el martes en el euro. Vemos aquí como este día anterior se dio todo el movimiento y acabó tomando este PL. Nos genera un Market Structure Shift en H1, lo vemos aquí. Por tanto, este día lo que habría que haber buscado eran las compras. Pero ¿qué pasa? Que como esta zona seguía sin mitigar, este es el FVG semanal, y tenemos aquí esta liquidez, pues lo que quisimos buscar tras tomar el PDH fueron ventas. Aún así vemos toda la estructura del día y vemos cómo es totalmente alcista. Perfecto, una vez toma el PDH, que lo toma tras una especie de noticia con volumen, bueno, alguien habló aquí, nos dejaba un Market Structure Shift en M5 y yo lo que hice pues fue programar aquí. Vale, perfecto. El trade como tal se ve precioso, ¿no? Y tiene todo el sentido, porque te deja esta vela, te deja Market Structure Shift. ¿Qué pasa? Activa perfectamente, reacciona bien, ¿vale? Vemos cómo rompe con cuerpo este bajo y ya prácticamente estaba hecho, ¿no? ¿Qué pasa? Vemos cómo llega con fuerza el precio y además de dónde llega. De un MSU alcista. Por tanto, MSU alcista reaccionando, que te hace además un sweep de estos bajos. Bueno, de este bajo. De este también. Como tal, tú esto lo ves así. Y yo aquí le tiro unas compras. Porque reacciona en la ineficiencia de H1 que genera el boss de ARH. Y luego te deja un MSU alcista. Continuando el order flow del día. Por tanto, ¿qué hice yo aquí? Pues mira, lo tengo apuntado. Y es el primer fallo fue que no hice la gestión correcta porque metí el trade en ambas cuentas. Y ahora estoy metiendo un trade por cuenta. Y además, en la cuenta de FTMO le metí al 1% cuando estaba un 7% abajo. Entonces no tiene sentido. Luego también, siguiente fallo que hice fue, vale, una vez vi esto, mi cabeza dijo, ok, está bien, hay que meter break-even. Pero ¿y si no meto break-even del todo y reduzco a la mitad la posición por si llega aquí? Eso, o sea, estuvo hablando mi esperanza de no perder el dinero. Porque si vemos como tal, no me da ningún indicio de que esto quiera bajar porque te hace box de este alto. Entonces, ese ansia de querer ganar dinero me pasó factura aquí y por tanto perdí un 0,6 en cada cuenta. El siguiente trade fue tempranito, el miércoles, también en el euro. Vemos aquí como al final del día pega este bajonazo hacia abajo tras hacerle un sweep en los proveedores de un sweep por 3 ticks, pero hacía el sweep de este punto de aquí. Por tanto, si hace un sweep de este alto, debería ir a por el bajo, ¿no? Por tanto, vamos a ver qué ocurrió. Teníamos esta zona, esta oferta fresca de H1 generada a la apertura del día, que la verdad era bastante fuerte. ¿Qué pasa? Yo vi esto aquí, esta demanda, y ya de primeras chirría porque es una demanda del rango asiático, que sí que te hace aquí un sweep, pero como tal tiene más fuerza esta de bajada. La idea como tal es pillar este punto de aquí, que es el FVG semanal. Entonces esta liquidez quedaría para más tarde. Por tanto, lo que vi en M5
sea, si como tal tienes un sweep de un PL de H1, este PDH es el que te ha generado el sweep de este PL de aquí. Genial. Tienes una zona de oferta de H1. Vale, entonces, aquí te hace marcar Structure Shift lo primero de todo, bajista. ¿Vale? Por tanto, aquí unas ventas podrían haber estado bien buscadas, la verdad. Aún así, marcamos esta zona de oferta. Tenemos liquidez previa, una zona de oferta con marker Structure Shift con sweep de un PL de H1, ¿no? Ahí habría que buscar ventas. ¿Qué pasa? Que yo vi, bueno, me hace un sweep de este PL de aquí. Este PL de aquí no tiene nada que ver. Llega, está en una ineficiencia de H1 porque como tal estaba en la ineficiencia de H1 en el 50%. Vale, te genera un MSU alcista. Bueno, está bien, ¿no? Pero realmente aquí está el fallo, porque como tal había un setup para compras, uno para ventas. Aunque era más el de para ventas, porque como tal estamos muy arriba comprando. Pero bueno, y además el target es el bajo semanal. Vale, yo aquí digo, genial. Deja esto como liquidez previa, no activado. Genial, perfecto. Lo primero, aquí teníamos noticias a las 11. Mal, eso mal. Y además entra en la zona de oferta dejando una nueva zona con FVG. Entonces aquí instantáneamente tengo que cancelar. Además, son las 10:50 y a las 11 hay noticias. No... ¿Por qué mantuve esta operación? Y además el profe nos avisó. ¿Por qué no tengo esta operación? Si esto puede ser perfectamente liquidez previa para la demanda. Pero bueno, vemos cómo o sea, esta zona se la pela totalmente. Pero bueno, es lo que hay que dejarse de ser cabezotas y empezar a ver las cosas según las dice el profesor y según tienen sentido. Este día también tomé 2 trades en la libra. Y bueno, como no he tomado ningún otro, pues voy a explicar un poco en semanal. El objetivo era el mismo, estamos ahora mismo en temporalidad semanal. Y el target era eliminar este bajo de aquí, que era el inicio del FVG semanal. Además tenemos este rebalance semanal que se ve muy, muy bonito. Si vamos a diario, vemos como tenemos aquí unos equal lows. Y hemos llegado a esta oferta diaria. Así que se ve precioso para bajar. En H4 estamos ahora mismo en una oferta de H4 sumado a una oferta diaria. Por tanto, el target equal lows, este PL de aquí, que era el inicio del FVG semanal. En H1, aquí no sé por qué se ve así, pero estos saltos de aquí, o esta oferta estaba más arriba, que estos saltos de aquí no llegaban a activar la oferta. Por tanto, vamos a M5 y tenemos claro que lo que queremos son ventas, ¿no? Esto estaba por encima o algo así. Perfecto, nos llevamos estos saltos de aquí previos a la zona de oferta. Nos hace Marker Structure Shift el precio. Genial. La primera entrada que programamos fue por aquí, en 90, 85, incluso en 600. Pero ¿qué pasa? Que el precio nos dejó en visto. Vale, no pasa nada. Y entonces aquí dije, bueno, pues vamos a acompañar el precio, pues que si no quiere recogernos, tendremos que acompañarlo. Por tanto, programamos la entrada en 75 con 10 pips de stop loss. Y fijaros a lo que pasó. Tampoco es algo que me preocupe como tal. El objetivo estaba claro, ¿eh? El objetivo, primero eliminar estos equal lows de aquí, que salía un buen ratio. O incluso lo buscamos hasta aquí simplemente, y aún así salía buen ratio. Un 4-1. ¿Y qué pasó? El precio entró perfectamente. O sea, entró nada más programar. Y en vez de haber programado un pelín más arriba o darle un poquito más de respiro a 12 pips, por ejemplo, que aún así salía un buen ratio, pues el precio lo que hizo fue sacarnos ahí en... Ahora lo mostraré en el MetaTrader, porque nos saca e instantáneamente empieza a desarrollar. Aquí se ve como nos saca por una mechita al tick y se va para abajo. Y el siguiente trade del GEU, de la libra, pues fue el siguiente. Vemos cómo se llegó el ARL, no llegó al target como tal de la primera venta, pero nos dejaba aquí un IFVG en H1 y se fue directamente a por el ARH. Por tanto, ¿qué solemos decir? Que no es común ver una ida y vuelta de los ARs, o sea que ahora lo más probable no era que rompiera este bajo de aquí. Por tanto, vamos a ver en M5, esto es una oferta de M15, ¿vale? Vamos a ver cómo en M5 le clavamos simplemente hasta esta demanda de aquí, que además tenía toda esta liquidez que se ve bastante bonita. Vale, ¿qué nos hacía el precio? O sea, esto es de manual, sweep del ARH en una oferta de M15. Sweep del ARH más marker structure shift bajista. ¿Esto qué es? Pues ventas, está más claro que el agua. Ahora vamos aquí, una zona bastante bonita. ¿Y qué nos hizo el precio? Reaccionó bien, nos dio falsas esperanzas, hizo el sweep del bajo,
Por tanto, ahora debería ir a por el alto. Hace sweep del alto, pero no saca por nada y vuelve a darse. Y ahora voy a poner una foto de cómo quedó el día. Esto es el GU, el trade del medio no le metí y los otros dos sí. Perfecto, y este le veo en Trading View porque no me deja verlo en el FX Replay. Aquí vemos como el jueves, este trade fue el viernes, ¿vale? Aquí vemos como el jueves respetó perfectamente el bias y fue a por el inicio del FVG semanal, además de ir a por el rebalance semanal, que como vemos aquí, reacciona en el 50% del FVG semanal y en este rebalance, ¿no? Perfecto, pues seguimos en H1 y vemos como tenemos dos zonas posibles para vender bastante bonitas. Además, el 50% de esta zona pillaba por aquí, por tanto, era una buena zona para vender. Y si vamos a B5, este día fue muy bonito. Bueno, ha sido, porque estoy grabando el viernes, ¿no? Ha sido muy bonito. Aquí nos genera una demanda H1. Nos hace un sweep de ese PL de ahí, dentro de la demanda de H1. Y nos genera esta zona con FVGs. Aquí programé una entrada en 50, pero bueno, dejó en visto. Ese era el movimiento perfecto del día. ¿Qué pasa? Teníamos zonas muy bonitas, como por ejemplo estos equal highs, donde el precio podía llegar perfectamente. Entonces, tras ver cómo continuaba el order flow alcista, respetando los FVGs, aquí nos hace un primer sweep del ARH, pero luego nos genera un boss. Por tanto, siguiendo el order flow con el que empezamos la mañana, tras boss de ARH, además un boss fuerte, con un retroceso precioso. Aquí programamos en 75 10 pips de stop loss y estuvo todo el día mareando. Que si subo, que si bajo, que si tengo mucho volumen, que si luego tengo poco, si te genero aquí un mechazo. Pero bueno, el TP yo lo tengo aquí porque es justo lo que necesitaba para la fase 1, que podría haber dejado más porque ahora tengo que hacer el día rentable, pero bueno. Además, aquí nos generaba un MSU que justo ha ido a respetarlo ahora, pero independientemente, los de la academia tenían el TP aquí y fuera a respetarlo perfectamente. Y la semana queda así. Estuve pues prácticamente toda la semana entera hasta ese trade del viernes viendo cómo se me iban trades por un pelo o viendo cómo me sacaban y luego se iba a TP. Aún así estamos haciendo las cosas bien, hemos leído el mercado perfectamente esta semana y además lo hemos hecho en directo con la academia y tal. Todo lo que se decía se iba cumpliendo, así que muy contento esta semana. Ya estaba independientemente del trade del viernes. Aún así, si se me da este trade del viernes y tengo tengo la primera fase de la cuenta de Fibers, pues más que mejor. Lo único que me queda es el día rentable, que lo haré por la semana que viene. Por eso no pongo fase 1 todavía.